Bueno, les daremos unos 5 minutos más para que sus compañeros se puedan conectar y iniciamos la clase. Y lo que era ciberseguridad. Ahora vamos a entrar a ver lo que son la definición de vulnerabilidades de la información y las amenazas, y eso que vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto antes. ¿A qué nos referimos con vulnerabilidades? Primero vamos a definir qué son un momento, por favor. Recording in progress. Ya, vamos a definir a qué nosotros le llamamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de lo que era los activos? Que hoy en día, en la actualidad, se considera a los activos de una organización. ¿Cuáles son los activos de una organización? Se dice que son los componentes o funcionalidades de un sistema de información susceptibles que de ser atacados deliberadamente o bien afectados accidentalmente con consecuencias negativas para la organización. Un activo es cualquier bien que tiene un valor tangible o intangible para la empresa. Como activo podemos decir que son aquellos bienes que, como los edificios, ya que vendría a ser el valor, que tiene un valor que es tangible, como los vehículos, los muebles, los enseres, y también las cuentas que son por cobrar o por pagar o por cobrar vendría a ser como un activo, pero que no es tangible, o sea, es un bien intangible para una organización o una empresa. Ahora, ¿qué pasaría si en la empresa sufre un desastre por una pérdida grave de datos? Estamos hablando de información, de datos procesados. Ya se tiene por lo general un informes mundiales que indican que en un caso de un 90% de las empresas quiebran en menos de 3 años, cuando han sufrido una pérdida grave de datos. Los activos según la metodología Majarit, esto lo vamos a ver en una metodología para definición de cuáles son los activos de una empresa o de un sistema de información. Por ejemplo, los activos de un sistema de información es la información que maneja y los servicios que presta. Nosotros sabemos que la información se maneja y se graba en lo que es base de datos a través de los sistemas de información, y vendría a ser el activo para la empresa el sistema de información que él está manejando. ¿Qué puede ser otros activos relevantes? Los datos, cualquier servicio auxiliar que necesita para poder organizar el sistema, las aplicaciones informáticas, ya sean de hardware o software, ya los equipos informáticos también forman parte de los activos, los soportes de información que son dispositivos de almacenamiento, cualquier equipo, las redes de comunicación, la instalación de los equipos de comunicación, incluyendo las personas que explotan o operan todos los elementos anteriormente citados, o sea, todos los activos de la información. Las vulnerabilidades, ¿qué son? Son las debilidades de un activo o grupo de activos que pueden ser explotados por una o más amenazas, ¿ya? Son los puntos débiles también del sistema que pueden ser atacados o podrían sufrir en algún momento fallos. Lo mismo, pueden causar daños a los activos con gran impacto económico o bien perjudicar la continuidad del negocio. Las vulnerabilidades, dijimos, ya habíamos comentado, que eran aquellas debilidades que podía encontrarse en un software, en un sistema de información, en las políticas que puedan manejar la organización para lo que es salvaguardar la información. ¿Y qué se tiene que hacer? Primero se tiene que identificarlas, digamos, cuáles son esas vulnerabilidades. Después se tiene que estudiar la importancia y la incidencia en la organización, o sea, qué importante es proteger identificar esa vulnerabilidad y cómo va a afectar a la organización. También se deben definir medidas de seguridad, control y salvaguardas. Ejemplo sería aplicar herramientas criptográficas para proteger la información. Otro ejemplo podría ser la instalación de antivirus
con licencia de paga, ¿ya? La otra sería, otro ejemplo podría ser que cómo podemos nosotros proteger la información, sería la creación de políticas de seguridad que me permitan controlar, digamos, ya sea los accesos, ya sea las políticas de la generación de contraseñas y entre otros. ¿Qué tipos de vulnerabilidades hay? Las tres grandes, digamos, o las tres principales, porque existen varias, son las vulnerabilidades físicas, se refieren a aquellas instalaciones inadecuadas del espacio de trabajo, disposición desorganizada de cables de energía y de red, ausencia de identificación de personas y de locales. ¿Se acuerdan que, no sé si les comenté, qué pasaría si nosotros instalamos nuestro servidor de correo en un lugar, en un ambiente que estuviera cerca de la parte de la instalación de las tuberías de agua, por ejemplo? Entonces ya es una vulnerabilidad física que tiene a la posible ocurrencia de algún desastre con nuestro servidor de correo. Existen también las vulnerabilidades naturales, que son locales próximos a ríos, digamos, propensos a inundaciones. Estamos hablando también naturales, en este caso de las tuberías de agua física. Estos son propensos a inundaciones, digamos, ambientes sin protección contra incendios, todo ambiente donde se guarde información o la sala de servidores debe estar protegida contra incendios, infraestructura capaz de resistir a las manifestaciones de la naturaleza como terremotos, maremotos, huracanes, lluvias intensas. Aquí podríamos nosotros poner como ejemplos qué pasaría si ocurriera una inundación en el área que esté cercana al río Piraí, por ejemplo. Seguramente aquellos edificios nuevos que se han creado, que han construido, deben tener una infraestructura capaz de resistir, por ejemplo, a las lluvias intensas, a las crecidas de ríos. En Japón se construyen los edificios con una infraestructura capaz de resistir los terremotos, por ejemplo. Entonces ellos ven la vulnerabilidad y puede ser, como puede ser natural, son propensos a tener terremotos, entonces tienen una idea de cómo construir sus edificios sin que les afecte, digamos, la ocurrencia de este tipo de vulnerabilidad. También se habla de vulnerabilidad de hardware, en este caso, por ejemplo, la conservación inadecuada de los equipos, la falta de la configuración de respaldo o equipos de contingencia. El de hardware también podría ser el hecho de no proteger, de que no exista una política, por ejemplo, prohibido el uso del ingreso de comidas o de bebidas cerca de un equipo que sea sensible a la pérdida de información. También existen vulnerabilidades de software, la configuración o instalación inadecuada, ausencia de actualizaciones. Ahí el ejemplo venía de la falta de un antivirus que tenga licencia, por ejemplo, o software sin licencia, que son piratas. Entonces eso es una vulnerabilidad de software. La parte de almacenamiento, el plazo de validez y caducidad, defectos de fabricación, lugar de almacenamiento locales insalubres, donde haya humedad, magnetismo, moho, también eso puede fregar lo que es el hardware de los equipos, o incluso la pérdida de información porque algún daño al mismo. La parte de comunicación, la ausencia de sistemas de cifrado en las comunicaciones que pudieran permitir que personas ajenas a la organización obtengan información privilegiada. La mala elección de sistemas de comunicación para el envío de mensajes también puede provocar que un destino no esperado o se intercepte el mensaje en el tránsito. Otro tipo de vulnerabilidades y la más común, si quieren verla así, vendría a ser la parte humana. O sea que el ser humano es una vulnerabilidad grande para el manejo de información o de los sistemas. ¿Por qué? Porque en alguna parte desconocen, digamos, cuáles son las medidas de seguridad
que tienen que tener en el uso del sistema y de los equipos, la falta de capacitación específica para la ejecución de ciertas actividades, la falta de conciencia de seguridad, entonces, en las actividades rutinarias que desarrolla la persona, la falta de uso de criptografía en la comunicación y almacenamiento de datos sensibles, el compartir identificadores como nombres de usuario, credenciales de acceso, etcétera. Es muy común encontrar usuarios finales que compartan la contraseña, ¿sí? Ah, no, yo no lo puedo hacer ese trabajo, entonces te lo presto a mi vecino para que pueda entrar al sistema como usuario y realice, sacar cierta información que solamente es de acceso privilegiado para cierta persona, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito como ejemplo más tarde. Ejemplo, así como les dije, el usuario, digamos, final es el más dañino, si quieren verlo así, pero todo está porque no se le crea la conciencia que debe tener en lo que se refiere a salvaguardar la información. Por ejemplo, en algunas organizaciones o en algunas empresas no es inusual ver que las contraseñas de las máquinas están puestas en un POSIT, digamos, pegado al monitor o visible desde el exterior, ¿no? Y el uso de contraseñas que no son seguras, por ejemplo, el famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6, también es vulnerable, es peligroso, digamos, que puedan estar teniendo esta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con esto? Lo vamos a ver más adelante. Aparte de eso, existen también las amenazas a la información. ¿Qué son las amenazas? Las amenazas son cosas que ocurren. No nos interesa, digamos, lo que le pueda pasar a nuestro activo más importante, que es la información. Las amenazas son la posible causa de un incidente de seguridad no deseado, entonces, el cual puede ocasionar daño a la organización y cuyo riesgo de producirse puede ser significativo para la misma. Se puede generar un daño al sistema, generar un daño a la organización, en la pérdida de datos o en la no continuidad del servicio que está prestando la organización. Se define como incidente, por ejemplo, a cualquier evento inesperado y no deseado que puede comprometer las operaciones de una empresa. Se define al daño, al perjuicio que se produce cuando una amenaza ocurre. Aquí hablamos también de riesgo, que es el producto entre la magnitud de un daño, que le podemos asignar una variable D, y la probabilidad P de que este pueda ocurrir. Aquí también vemos lo que es análisis y gestión de riesgos, que es una rama importante de la seguridad de la información, donde se hace un seguimiento a los riesgos, se hace una identificación, se le asigna un valor cuantitativo para poder determinar sobre qué riesgos nos vamos a proteger con mayor esfuerzo y con cuáles no. Aquí hemos visto las amenazas según la forma de producirse. Dijimos que podían ser naturales, son aquellas provocadas por las condiciones de la naturaleza. Las involuntarias son aquellas resultantes de acciones inconscientes, tales como errores y accidentes. Las intencionales son amenazas deliberadas como fraudes, vandalismo, sabotajes, espionaje, ¿ya? Y también están clasificadas según la forma en que operan, pueden ser activas o pasivas. Entre las activas son aquellas en las que el objetivo del atacante es modificar la información o crear una nueva información. Y las pasivas son aquellas en las que el objetivo del atacante es obtener la información que se transmite, pero no la modificación. A ver, alguien que me dé un ejemplo del tipo de amenaza involuntaria. Los escucho. ¿Alguien? Los escucho.
Voy a hacerlo por lista entonces, a ver. Y que puede ser un efecto de un mal código ejecutado, mala programación. Puede ser mala programación. ¿Ya? ¿Alguien más? Ronald Artaya, ¿está? Presente, ingeniero. Ya, a ver, una amenaza involuntaria. Puede ser al olvidarse de guardar los archivos. Ya, a ver, aquí está María del Carmen Caballero, un ejemplo de una amenaza intencional. Ok, no respondió. Brian Lora Candia. Brian, perdón. ¿Podría ser en divulgación de contraseñas? Ya. Una amenaza intencional, Paul Moreno. ¿Se refiere a las externas? Intencional. Intencionales. Intencionales, divulgar información. Puede ser. A ver, Dariana. Nada. A ver, José Miguel Quiñones, según la forma que operan una amenaza activa. Dicen buenas noches. Buenas noches. Sería el clásico de los hackers, ¿no? Atacar con Un ejemplo. Código maligno, ¿no? Código maligno. Ya, ¿y la pasiva? Sería ya la de ejecución de ese virus. Una vez que esté en la red, puede ser. Puede ser. Ya, necesito que estén más atentos. Ok, sigamos. Se habla de amenazas también en la parte, bueno, se clasifican también como factor de seguridad que comprometen, así como dijo su compañero hace un momento. Estos se clasifican en 4, que son interceptación, modificación, interrupción y fabricación. ¿Ya? La interceptación es el acceso a la información por parte de personas no autorizadas usando privilegios no adquiridos. ¿Ya? Entonces su detección es difícil porque no llegamos a encontrar, digamos, quién puede interceptarlo. Modificación es el acceso no autorizado que cambia el entorno para su beneficio. Su detección también es difícil. Interrupción, se daña, pierde o deja de funcionar un punto del sistema. Su detección es fácil porque podemos identificar qué parte del sistema no está funcionando. Fabricación, se crean nuevos objetos dentro del sistema y su detección puede ser difícil. Aquí abajo vemos en la parte de la diapositiva cómo sería cada una de los factores que entran en lo que es la amenaza, ¿no? El emisor, el receptor y el intruso. Entonces, interceptación, está el intruso, tiene acceso a la comunicación que está viendo y está oyendo, digamos, ¿no? La modificación, el intruso está de por medio entre el emisor y el receptor y en algún momento cambia la información, entonces la información no va a llegar completamente confiable, digamos, la información va a llegar alterada al receptor. Interrupción, no le llega nada al receptor, sino que el emisor envió porque el intruso ha interrumpido el canal de comunicación. Lo mismo con fabricación, puede ser que le llegue información falsa, digamos, al receptor que el emisor nunca lo mandó o nunca lo envió.
Por ejemplo, el uso de los controles o salvaguardas significa el agarrar y qué es lo que nosotros tenemos que usar o qué es lo que se debe usar para proteger la información. Existen mecanismos tecnológicos y hay procedimientos, digamos, ¿no?, que van a permitir minimizar esto y eliminar los riesgos, pero hay que identificarlos, hay que buscarlos, hay que poner, digamos, qué tan riesgoso es, todo un proceso. Hay amenazas que se resuelven simplemente organizándose adecuadamente, como por ejemplo el de las contraseñas, ¿no? Podemos agarrar y podemos definir, en el caso, por ejemplo, de las contraseñas, mediante una política de contraseña, donde yo vaya y decirles a los usuarios finales, estas son los modos o estas son las técnicas que vamos a utilizar para la creación de las contraseñas. Ahí los sistemas de información en algún momento también se los puede adecuar, si quieren verlo, para que puedan cumplir con esos requisitos, ¿sí? Aquí entran lo que es la parte de la creación, por ejemplo, de las contraseñas seguras. Entonces le obligan al usuario a que pueda él agarrar y no crear, digamos, esa famosa contraseña que les mostré hace un momento, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces les va a obligar a que ellos construyan su contraseña y con ciertas condiciones y requisitos. ¿Ya? Otras amenazas requieren, por ejemplo, uso de elementos técnicos, programas o equipos. Ya, así como le dije, pues, vamos a evitar que nuestras máquinas o nuestros equipos se llenen de virus si es que tenemos un antivirus de paga o un antivirus seguro, digamos, que me proteja toda la red o todas las máquinas. Otras amenazas pueden surgir por medidas de seguridad física inadecuadas, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de información. Entonces, si yo no controlo el acceso autorizado a ciertos lugares donde sí guardo equipo, guardo la parte de la red, digamos, ¿no? Guardo, puede perder una amenaza, no lo cierro con llave, se va a entrar cualquiera y va a sacar lo que necesite. Entonces, acuérdense que los equipos en lo que se refiere al hardware también forma parte de los activos de una organización. Otras amenazas se pueden venir por una mala política de formación al personal. Aquí entra lo mismo que veníamos a decir en el uso de las contraseñas, la creación de las políticas para la gestión de contraseñas, en la creación de los usuarios o crear conciencia al usuario en el caso, por ejemplo, de que no se debe prestar o el usuario asignado para ingresar al sistema es de uso personal, digamos, no lo puede prestar a los otros y sí bajo responsabilidad de todas las acciones que pueda realizar. En el sistema es responsable el usuario que está registrado en el sistema y si yo se lo presté mi usuario a otra persona y esa persona hizo dañinera, si quieren verlo así en el sistema, el responsable va a ser el dueño del usuario, no la otra persona, ¿no ves? En este caso, nos interesa que los controles que se vaya a adoptar para salvaguardar la información, para salvaguardar los datos, tiene que tener las características básicas de lo que era seguridad. Creo que ya lo comentamos en la anterior clase, que eran la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué tipos de controles podemos tener? Dos tipos de controles que pueden haber, pueden ser de prevención, de disuasión y de eliminación. ¿Qué decimos con prevención? Cuando reduce las oportunidades de que un incidente suceda, digamos, ¿no? Ocurra. Por ejemplo, la autorización previa de usuario, ahí está, solamente tienen acceso los usuarios privilegiados, los que solamente tienen la contraseña, digamos, para acceder a ciertos datos. Planificación, desarrollo de software también en base a lo que se está mediante controles de acceso al usuario y lo que tenemos más a mano, se puede decir, son las herramientas criptográficas. Ya hablamos de tipos de controles de disuasión. Disuasión es cuando tienen un efecto sobre los atacantes.
¿Qué hacemos con esto? Cuando se piensan, o digamos, sobre los atacantes, que estos no se atreven o no se lo piensan 2 veces antes de atacar. Ejemplo, los guardias de seguridad, avisos sobre la persecución del delito o la persecución del delincuente. El famoso letrerito de sonría, lo estamos filmando, por ejemplo, es un tipo de control de disuasión. Ya, entonces simplemente quizás con una cámara instalada funcione o no funcione, pero de que existe el letrero que diga sonría, lo estamos filmando, entonces ya lo disuade al delincuente o a la persona que quiere realizar el delito de no hacerlo, digamos, ¿no? Y el otro tipo de control de eliminación cuando impide que un incidente tenga lugar. Como ejemplo, la eliminación de cuentas estándar o de cuentas sin contraseña. O el famoso admin o root de algunos sistemas o algunos equipos de conexión a Wi-Fi de la red, los routers, los switch, siempre tienen un admin o un root. Tipos de controles de minimización del impacto. Existen controles que minimizan el impacto de ocurrencia de alguna de las amenazas. Por ejemplo, la desconexión de redes o equipos en caso de ataque. ¿Sí? Cuando nosotros cuando en el área de sistemas, por ejemplo, se dan cuenta que hay un virus que está corriendo en una máquina porque abrió un correo no deseado, no permitido del usuario. Entonces, ¿qué es lo que hacen primero para que no se contamine toda la red? La desconectan de la red, ¿no ve? Y ya la limpian, la formatean, qué sé yo, pueden tener todo su proceso para hacer. Entonces eso es buscar la minimización del impacto del riesgo. Tipo de control de corrección, cuando habiéndose producido un daño, se lo repara. Por ejemplo, la gestión adecuada de incidentes, las líneas de comunicación alternativa, fuentes de alimentación redundante. En este caso, por ejemplo, es cuando estamos hablando de líneas de comunicación alternativa. Puede ser que haya 2 formas de conexión a la red, ya, o la conexión a Internet. Por ejemplo, en una organización que trabaje con ADSL o fibra y se caiga por proveedores la parte de la fibra y tengan que, como respaldo para seguir dando el servicio con la continuación del servicio de Internet, tienen lo que es la comunicación satelital. Entonces, eso vendría a ser como una línea de comunicación alternativa. Ya, fuentes de alimentación redundante es cuando falta la corriente eléctrica y ellos tienen sus propios generadores de corriente eléctrica, que no abarca el total de la organización, pero sí ciertos puntos identificados. De recuperación, cuando permite regresar al estado anterior al incidente. Ejemplo, aquí utilizamos las copias de respaldo, los backups, y la resiliencia de la organización. Hay otros tipos de controles como son las de monitorización, cuando se está monitorizando lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido, ejemplo, lo que son los registros de actividad o los logs, los registros de descargas de la web. Entonces se hace un control, se monitorea, digamos, si se identifica que hay mucha sobrecarga en la conexión a Internet, entonces se va identificando a través de software o a través de hardware cuál es el equipo, entonces lo desconecta, lo bloquea o logra ver, digamos, qué es lo que está ocurriendo para que haya esa sobrecarga en la comunicación a Internet. Otro tipo de control de detección cuando informa de que el ataque está ocurriendo. Como ejemplo, el antivirus, ¿no? Cuando se introduzco un USB o algún dispositivo externo a mi computadora, lo primero que hace el antivirus es leerlo para identificar si no tiene algún tipo de malware, gusano, troyano, qué sé yo. Ahí también entra lo que es los detectores de incendio y los detectores de humedad, ¿ya?
Esto es en la parte del centro de procesamiento de datos. De concienciación. Este tipo de control se refiere a las actividades que de formación en seguridad a todas las personas que forman parte de la organización. Ya les dije, se tiene que crear una conciencia en el usuario final acerca de lo que es la seguridad de la información. Y eso se puede hacer a través de cursos, a través de mensajitos, a través de correos. Entonces se tienen que crear métodos y técnicas para llevar a cabo este tipo de control. De administración, afines con componentes de seguridad de sistemas, por ejemplo, el inventario de los activos, el análisis de riesgo que lo habíamos mencionado antes y la generación o el puesta en conocimiento de un plan de continuidad que va a ser en caso de que suceda algún tipo de inconveniente o algún tipo de amenaza. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ¿se entendió todo o no se entendió nada, digo yo? Ahora vamos a ver lo que es seguridad informática versus lo que es seguridad de la información. Muchas veces confundimos los dos términos en lo que se refiere a seguridad informática o seguridad de la información. Por ejemplo, en la década de los 90, lo que era seguridad informática sí o sí se confundía porque muchos pensaban que era lo mismo. Y en ese entonces se hablaba más de lo que era seguridad informática. Ahora, con todas las herramientas que tenemos disponibles, ya sabemos que son dos cosas distintas con diferentes objetivos, pero sí o sí están complementadas. Vamos a ver en esta clase que la seguridad informática está enfocada hacia el hardware, al software y los datos. En cambio, la seguridad de la información está enfocada hacia la gestión de la seguridad del activo más importante en una organización, que es la información. Entonces tienen dos enfoques diferentes, ¿no ven? La parte de seguridad informática es lo que está enfocada a lo que va al hardware, a cuidar lo que es el hardware, el software y los datos. Ahí entra lo que es criptografía. Y la seguridad de la información está qué cosas se van a hacer o cómo lo voy a hacer para proteger ese activo, ¿ya? Para proteger el activo. Ahora, según la Real Academia de la Lengua Española, si seguridad es la cualidad de seguro y seguro es libre y exento de peligro o daño o riesgo, como la definición, ¿no? Y adicionalmente sabemos que el propósito de los sistemas informáticos es generar, procesar, transmitir, almacenar información e incluso destruirla, ¿no ven? Entonces vamos a definir como la seguridad informática que está relacionada con un sistema informático que es seguro porque maneja la información de una forma correcta, protegiéndola frente a las amenazas que entrañan un peligro o daño y que significan un riesgo. Entonces aquí ya tenemos la definición a buen entendedor de lo que es seguridad informática. También se puede decir que la seguridad informática es un conjunto de acciones que tienen como objetivo la protección de los sistemas informáticos, ¿ya? Y ahí entran lo que son los datos, el software, el hardware y todo lo que tenga que ver con la generación de la información. Adicionalmente, las personas que hacen uso de las mismas será un factor para tener en cuenta como posibles detonantes de amenazas. Acuérdense que dijimos que el usuario final también es el punto más débil o el eslabón más débil para la seguridad de la información. Aquí dice una cadena es tan fuerte como lo sea el eslabón más débil de ella. El eslabón más débil de todo el proceso de la protección o de la seguridad informática, lamentablemente, es el usuario final. Cuando se habla de seguridad, siempre se presta atención a aquellos aspectos que inciden directamente en los medios informáticos.
más en los medios informáticos, o sea, se refiere a la información que se genera, a la información que se gestiona, que se transmite, que se almacena, o en algunos casos que se destruye, desde el punto de vista tecnológico y telemático de la informática. A ver, pregunta. Aquí se habla de destrucción. ¿Se borran los datos de un usuario cuando se le da de baja en un sistema? ¿Quién me responde? No se borran. No se borran. A ver, si yo tengo una cuenta que creé hace como 20 años en algún banco, por ejemplo, en el Banco Nacional de Bolivia, y si me hacen un tipo de auditoría, si quieren ver a todos mis movimientos financieros, ¿el banco va a decir que yo no tengo cuenta en ese banco? No. Existe su información, aunque lo borren a la vista del usuario, la información sigue en la base de datos. Correcto. Entonces, van a decir, no, la señora no tiene una cuenta activa en este banco, pero sí tuvo una cuenta de hace 20 años atrás, pero en este momento se encuentra en estado pasivo, por ejemplo, o no tiene movimiento. Ya, aquí vemos cuáles son los ejemplos básicos del entorno tecnológico de la seguridad. 1, el uso de criptografía para la protección y seguridad de los datos. Las herramientas que permiten usar y fortificar lo que son las redes, estamos hablando de por general de los firewall, porque los firewall me permiten interconectarme, digamos, con lo que es la nube, la red, la internet, lo que sea, y con otros usuarios. Los métodos que se añaden a la seguridad, las aplicaciones informáticas, programas, base de datos, entonces todo tiene que ver con los entornos que se generan con lo que es la seguridad de la información. ¿Qué aspectos nosotros tenemos de la seguridad? Decimos que la seguridad de la información, al ser un concepto amplio, no abarca solamente a la protección de los sistemas informáticos, sino también implica qué medidas se va a tomar para proteger y salvaguardar la información, ya independientemente en qué soporte se encuentra. Nosotros, si hablamos de salvaguardar la información, entendemos que tenemos que proteger todo lo que se encuentre físicamente en algún dispositivo de almacenamiento, en un servidor, hasta en la información que tenemos en el celular, la información que tenemos en una PC, la información que se guarda de los backups, de las copias de respaldo, de los logs o de lo que se ve en la red, por ejemplo, de todo el proceso. Ya, el objetivo común es asegurar la triada que dijimos hace rato, que eran confidencialidad, integridad y la disponibilidad. La confidencialidad de la información, la integridad y la disponibilidad de la información, que eso creo que ya lo vimos, ya lo topamos en un tema en la anterior presentación. Seguimos. La seguridad de la información también engloba todas las actividades que de manera sistemática se llevan a cabo, como las medidas físicas, las técnicas y organizativas, donde intervienen lo que son las tecnologías, los procesos y las personas. Entonces, de esta forma se garantiza la confidencialidad, integridad, disponibilidad, se buscan los mecanismos de cómo proteger los activos de la organización y adicionalmente de cómo mitigar las vulnerabilidades y amenazas, ya sean estas internas o externas, que existan o que se identifiquen. Adicionalmente, en los entornos, cuando se habla de seguridad de la información, se ven aspectos sistémicos de la gestión de esa seguridad. Aquí hablamos de políticas, de normas, de procedimientos, de planes de contingencia, de seguridad física, de seguridad lógica que se pueda plantear para salvaguardar la información y también para darle continuidad al negocio. Ejemplos, viene lo que es la gestión de riesgo y de la seguridad de la información, las políticas de seguridad que permiten, digamos, el buen gobierno, la adecuación de las seguridades a las normativas internacionales y a la legislación vigente. Existen normas o estándares abocados exclusivamente a lo que es la seguridad de la información. Entonces,
a proteger o al salvaguardar la parte física, la parte lógica de los datos de un sistema o de una organización. Por ejemplo, creo que ya les había dicho, en la parte bancaria, los bancos están regulados o están normados por la ASFI, que es una entidad que los regula, que los norma, que les dice cuáles son las normas que ellos tienen que cumplir. Y ellos tienen en específico una circular donde se habla de lo que es la seguridad de la información, o sea, cómo ellos tienen, qué cosas tienen que cumplir las entidades financieras para poder salvaguardar su información, ¿ya? Y esto se basa a través de, bueno, lo han hecho a través de una ISO, ¿no? Pero les dice cuáles son los requisitos, cómo tienen que proteger la información, cómo tienen que tener su seguridad física, cómo tiene que estar respaldada, cómo tienen que hacer sus backups, cómo tienen que tener la seguridad lógica de todos los equipos, de todos los activos que tiene la banca, digamos, en tal caso la institución financiera. Existe roles que tienen que ver bastante con lo que es la seguridad. Se habla de un jefe de seguridad, un jefe oficial de la seguridad, y hay un jefe oficial de seguridad de la información, que son dos cosas diferentes. Entonces aquí dicen, no es lo mismo un director de seguridad informática que un director de seguridad de la información. Son dos cosas diferentes que aquí en pantalla lo están viendo como la CSO o el CISO, ¿no? Son dos funciones que hoy en día es de gran importancia para lo que es las organizaciones, y en algunas sí las tienen implementadas. Ya el primero, digamos, el CSO es el que tiene un enfoque más tecnológico, se va a la parte tecnológica, a la protección de la parte tecnológica. Y el segundo tiene un enfoque más estratégico, él se va directamente a lo que es la parte de la protección, de la creación de normas, de políticas, de procedimientos para salvaguardar la información. Esto creo que ya lo vimos, la triada, lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Me hacen recuerdo, porque creo que ya lo vimos, o por ahí yo me estoy equivocando. Lo vimos, lo que es la triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. No. Bueno, si no lo vimos, lo vamos a recordar. Se habla de que tenemos que, para tener lo que es la seguridad, para el objetivo de la seguridad de la información, dijimos que era proteger, digamos, todo de la información de todas las amenazas que se puedan identificar, o la forma de que tienen estas para explotar ciertas vulnerabilidades. Las amenazas contra las vulnerabilidades de la información eran de tipos, dijimos, naturales, voluntarias, intencionales, activas y pasivas, que eso ya lo dimos en el ejemplo. Entonces, dijimos también que podían verse afectadas por amenazas de interceptación, modificación, fabricación, interrupción irrelacional, interrupción. Entonces ahí tenemos la triada de lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero aquí está en inglés. La confidencialidad es la propiedad por la que la información no se pone a disposición o se revela a individuos, entidades o procesos que no sean los autorizados y tengan ese privilegio de conocer esa información. Tiene como propósito asegurar que solo las personas o procesos autorizados puedan acceder a dicha información. La confidencialidad o secreto de la información se consigue aplicando técnicas de criptografía, cifrando la información o intercambiando de forma segura una clave de sesión con un algoritmo de cifra que están en pantalla como ejemplos, digamos, la cifra simétrica por bloque o por bloque. ¿Ya? La integridad es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud del activo de la información. Tiene como propósito garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida.
En la práctica, la integridad de la información se consigue aplicando técnicas de criptografía también. Por ejemplo, podemos utilizar funciones hash para comprobar su exactitud y completitud. Se pueden utilizar firmas digitales para comprobar lo anterior, además de la autenticidad del emisor o firmante. ¿Ya? Sigamos. La disponibilidad es la propiedad o una característica de los activos consistente en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos en el momento que así lo requieren. Tiene como propósito asegurar que los usuarios autorizados puedan tener acceso a la información y a los medios asociados a esta cada vez que lo requieran, garantizando que se trata de un activo disponible. En la práctica, la disponibilidad se consigue a través de un sistema de gestión entre las máquinas y las redes que me puede permitir conocer, administrar y minimizar los riesgos. Como por ejemplo, utilizando protección de máquinas, fortificación de las redes y los controles como los controles de acceso, ya sean físicos o lógicos. Podemos utilizar la protección de las redes a través de los firewalls, la configuración, el control de acceso a páginas no autorizadas, eso también lo podemos programar. Entonces, los objetivos, digamos, de la triada de la seguridad de la información, que es la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Uno es que la información sea correcta, cuando nos referimos a integridad. Dos, que sea esa información para la persona indicada, estamos hablando de confidencialidad. Y tres, en el momento adecuado, que entonces que la persona indicada tenga acceso en el momento adecuado, se habla de lo que es disponibilidad. Podemos nosotros definir si existe, digamos, un estado seguro o inseguro de la información. Podemos ver aquí, digamos, en la presentación a través de 4 preguntas, por ejemplo, acerca de los expedientes académicos, le decimos al acceso a la información que tienen ustedes del avance académico, por ejemplo, en su perfil de estudiante. Pregunta 1, ¿puedes acceder al expediente cualquier alumno? Por ejemplo, el sistema les permite acceder a las notas de cualquiera de los estudiantes, de alguno de sus compañeros. El sistema que tienen ahorita, el del perfil del estudiante. No, ya no. Ya no, antes sí, ¿no? Sí, antes sí. Antes sí. Ahora no. 2, ¿es correcta la información que se ve en tu perfil con referencia a las notas? Sí. Sí. 3, ¿una nota del expediente o de tu perfil puede ser modificada por cualquier persona? No. ¿Seguro? Por CPD puede Solo ser. por autorizado. Tendría que ser por una persona O autorizada. al menos que ¿no? entra en la base de datos. Esa es otra cosa. Ya, ¿se dispone en cualquier momento para los datos de las notas para consulta? Para consulta, sí. Para consulta, sí. Nosotros, no, ustedes como estudiantes no pueden modificarlas, ¿no ven? El docente tampoco, una vez que ya las grabó las notas, tampoco puede modificarlas, a no ser que solicite una anulación, pero para eso existen procedimientos, digamos, pasos que tienen que realizar para hacer esa opción o esa acción sobre las notas que ustedes tienen en sus expedientes o en su perfil de estudiante. El servicio de autenticación es un proceso mediante el cual se verifica la identidad del usuario. No todos tenemos un usuario, por ejemplo, de correo electrónico, ¿sí? Ya sea personal o institucional. Aquí se basa en métodos de autenticación. Existen tres métodos de autenticación. Se manejan, en los estándares se manejan 3 métodos de autenticación. Basados en algo que se conoce, puede ser una contraseña, una frase de paso, un código de entrada. Por ejemplo, en la banca móvil, en algunos casos le pide, qué sé yo,
una imagen, digamos, para determinar si es usted el usuario que va a acceder y le preguntan una pregunta secreta, digamos, y que usted ya verificó y registró antes, con anterioridad. Basados en algo que se posee, puede ser una tarjeta de identidad, una tarjeta inteligente, un smart card, un dispositivo USB o un token. En la parte bancaria ahora se maneja bastante lo que es el token para dar la autenticación o dar la conformidad del proceso que se está realizando a través de su plataforma móvil, ¿no? Basado en algo que es la verificación de huellas, de voz, perdón, de huellas dactilares, patrones oculares, el lector de retina o de iris, e incluso hasta la palma de la mano, ¿sí? Entonces existen, digamos, dispositivos, existen aplicaciones que solamente me permiten, digamos, acceder a ciertos datos, por ejemplo, con la huella dactilar, así como el patrón del celular, por ejemplo. Esto debería ser en algo que se conoce, ¿no? El PIN. En algo que puede ser la huella. En algo que posee, bueno, ya el dispositivo móvil, estoy poniendo como ejemplo. Los servicios de control de acceso, que se refiere al control de acceso, es el medio que se necesita o el medio que me garantiza que el acceso a los activos esté autorizado y restringido en función a los requisitos que tiene la organización. Para esto se utiliza el login y la contraseña, por ejemplo, en los sistemas de información que ustedes manejan. El usuario, lo mismo, el PIN o el login y contraseña para acceder a algún equipo, algún servicio, algún servidor, ¿ya? Hay software que me permite, digamos, administrar esto, ¿sí? Por ejemplo, para los correos vendría a ser lo que es la autenticación, ya a través del servidor de correo. Aquí hablamos de un servidor o varios servidores utilizando lo que es LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Había el Active Directory también, que era para la parte de la administración de los directorios, de las redes que se manejaban en una organización, y seguramente hay varios. Ahora, también se debe tener que la información debe tener el mapeo entre un nombre de usuario y los atributos y datos que pueda controlar los derechos de acceso a los distintos recursos. Protocolos de autenticación, existe el CHAP, el EAP, el Radius, Kerberos, entre otros. Estos protocolos los vamos a ver en lo que es la parte de criptografía moderna. El servicio de no repudio es la capacidad de probar la ocurrencia de un evento o una acción y las entidades que le dieron origen a esto, a fin de que se pueda resolver, digamos, las dudas que se ha tenido sobre la ocurrencia de alguna amenaza y cuál ha sido la participación o quienes han estado envueltos o qué información se ha sido alterada, modificada, qué sé yo, en el proceso del evento. Entonces, existe lo que es el no repudio en origen, cuando el emisor no puede negar que envió el mensaje porque el destinatario tiene pruebas de envío, y el no repudio en destino, cuando el receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de recepción. ¿Dónde lo podemos ver más claramente? A ver un ejemplo que se les venga en la mente acerca del servicio de no repudio, tanto en origen como en destino. ¿Alguien un ejemplo? Otra vez volvemos a la lista. Puede ser. Puede ser como que no repudio en origen, no repudio en destino. En el correo. Los mensajes. WhatsApp. Sí, eso iba a decir. Los mensajes de WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp, la parte del correo electrónico cuando le damos acuse de recibido y acuse de entregado también.
puede ser un controlador para ver lo que sí efectivamente no se cumplió, digamos, el no repudio. Ya es una forma de control. Está bien en el WhatsApp, cuando le dan enviar un mensaje, le llega y lo ve y no le responde, ya sabemos que le llegó. También se habla de lo que es el servicio de trazabilidad. Vendría a ser la creación, incorporación, conservación de la información sobre el movimiento y uso de documentos en general de activos. A ver, de quién, cómo, cuándo, dónde y quién ha tenido acceso. Capacidad de hacer seguimiento del uso de los activos de la información, por ejemplo, en la generación de documentos. Office tiene esa opción de agarrar y verificar dónde se creó, quién lo creó, a qué hora lo creó, quién fue el último que accedió. Lo mismo hablamos de los logs, de los sistemas, de los equipos, qué usuario se conectó, cuándo se conectó, a qué hora se conectó, a qué parte del sistema ingresó, si modificó algo, si alteró algo. Entonces, aquí aparte de tener, digamos, de saber, digamos, qué pasó o de encontrar el caminito, de hacerle seguimiento a toda la actividad que se realizó, que es lo que llamamos como trazabilidad, se habla de lo que es también informática forense y auditoría de máquina o auditoría de sistema. La informática forense es como el estudio o la identificación de ver qué es lo que pasó en un momento dado en algún dispositivo electrónico. Y la auditoría es el cumplimiento de las normas y el proceso para la realización de algún trabajo o de algún procedimiento dentro de un sistema de información. Entonces, verificó si cumplió o no cumplió, cumplió o no cumplió, cumplió o no cumplió, y la identificación va aparte de esas dos áreas tan bonitas que son, pero ya es otro tema aparte. Ya, entonces hablamos de lo que es ya no serían 3 pilares, hablamos primero en un principio que era la tríada de la seguridad de la información, pero le vamos aumentando 4 pilares más. En este caso, los 3 primeros son confidencialidad, integridad y disponibilidad, que a veces tenemos que aprendernos de memoria, y los otros 4 son la autenticación, control de acceso, no repudio y la trazabilidad. Entonces, toda la base está en la información. Tenemos los 7 pilares de lo que es para obtener lo que es la seguridad de la información en todo su contexto. Conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la seguridad de la información descansa sobre 3 principios básicos: la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando la información es correcta, tiene el principio de integridad. Cuando la información es para la persona o el ente indicado, entra lo que es confidencialidad, y cuando la información es accesada en el momento adecuado, es la disponibilidad. Aparte de eso, existe un conjunto de servicios que fortalecen ese activo, que es la autenticación, control de acceso, el no repudio y la trazabilidad. Y estos 3 principios con los 4 servicios conforman los 7 pilares de los fundamentos de la seguridad de la información. ¿Tienen alguna pregunta? Estuvo claro. Ya. Vamos a ir avanzando sobre este tema. Les he puesto en la plataforma. Ahora voy a buscarlo. Ya, en la plataforma tenían tarea pendiente, ¿no ve? Sí. Ya. Dentro de lo que era conceptos básicos, tenían 2 tareas que debían haber presentado. Hemos hablado de lo que es seguridad informática, hemos hablado de lo que es seguridad de la información. Entonces vamos a poner otra tarea de investigación conforme a lo que hemos visto.
Un momento, aquí está. Le voy a poner la tarea para la entrega del día jueves 14. Hay dos tareas, la 1.3 y la 1.4. La 1.3 es un trabajo de investigación acerca de las normas y leyes existentes que tengan que ver con la seguridad de la información y a nivel internacional. Y el segundo punto es aquellas leyes que existen en Bolivia. Entonces, esa es la tarea 1.3. Y la 1.4 es la parte de lo que hemos visto ahora, ¿no? Hemos visto que son vulnerabilidades, que son amenazas y la identificación, digamos, en ciertos aspectos. Uno es las vulnerabilidades del control de acceso a los laboratorios que ustedes puedan tener en la facultad y las vulnerabilidades, la identificación de las vulnerabilidades que ustedes consideren que pueda haber al sistema de inscripción. ¿Ya? Esa tarea las vamos a poner las dos para entrega del jueves. ¿Les parece? Les voy a poner para el jueves hasta la medianoche, el 14. ¿Ya? Y así continuamos con el proceso del avance en la plataforma también. ¿Ya? Le estoy habilitando lo que hemos visto ahora, que sería lo que es gestión de seguridad, lo que es la identificación de las amenazas, ya para que ustedes vayan viendo, apoyándose en las tareas, ya, y después tenemos que definir. Yo creo que la próxima semana definimos el parcial, aunque el primer parcial deberíamos estar tomándolo entre el 18 y el 30, según calendario académico. Yo les propongo que lo tomemos el 26, de aquí a 2 semanas, de la unidad 1, sería de todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, estaría bien. Ya, entonces lo voy a programar para el... Entonces sería teoría el primer parcial. Sí, teoría sería el primer parcial. ¿La tarea la entregamos en computadora o a mano? La tarea la tienen que hacer en la plataforma. ¿En manuscrito o...? Sí, todas las tareas van a ser manuscritas. Las van a subir a través de una foto, el archivo, así como lo han estado haciendo la anterior. Bueno, creo que han escrito, ¿no ven? La anterior, en este caso van a subir un archivo. Dije, en computador le dije el trabajo. Ya, como son preguntas básicas, por favor, igual les pido que hagan manuscrita, por favor. ¿Ya? Ya, ok. ¿Tienen alguna consulta más? Este examen es presencial, ¿no? Sí, lo vamos a tomar presencial. Voy a coordinar con la facultad para que nos asignen a aula. Ahora, el problema va a ser el horario. Teóricamente tendríamos que estar tomando examen en el mismo horario de clase, pero déjenme consultarlo con la facultad para ver la disponibilidad de aula. ¿Ya? Dije una consulta, los contenidos que se ha estado pasando estos días en la clase, ¿nos va a llegar alguna copia libre para retroalimentarnos? No, los grabo solamente para mi copia. No, lo dijo, me refería al multimedia, a las presentaciones. La presentación está en la plataforma. Igual que el contenido, lo que hemos venido viendo, en algunos casos está más completo, en otros casos solamente hemos hecho un pequeño resumen para la clase. Gracias. Ok. Y una consulta, ¿cuánto es la ponderación del primer parcial? Recording stopped.
Dijimos que los parciales iban a valer 25, 2 parciales, 2 proyectos. Y eran otros 50 puntos. Los 2 parciales van a valer 25 y el proyecto va a ser sobre 50. Gracias. Ok. ¿Alguien? 16, 19 dijimos. 26, perdón. 26 de abril. De aquí a 2 semanas. ¿El proyecto es grupal o...? El primer proyecto va a ser grupal, pero todavía no estamos definiendo el primer proyecto. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Lo voy a poner en la plataforma la nota como si lo hubiéramos dar en la plataforma el examen, ¿ya? Para que no nos olvidemos acerca de la programación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, si no tienen más consultas, eso sería todo por esta clase. Nos vemos el día jueves.